Numeritos, el podcast de MJ Cachón y Diego Criado. Calculadora en mano, empezamos. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Numeritos. Diego, ¿qué tal estás? Bien, hoy deseando resolver el desafío. Creo que es de los que más me han gustado hasta la fecha. Sí, bueno, recordando un poco a la gente que nos está escuchando, estás en Numeritos, que es el podcast que estamos haciendo, Diego y yo, estamos encantados de la vida, para intentar acercar a la gente el análisis de datos, la estadística y sobre todo aplicado a marketing digital y a SEO, y que sea lo más fácil, lo más sencillo y lo más indoloro, ¿no? Y lo más accesible. Así que, si quieres, antes de decir de qué va el tema de hoy, te cedo que resuelvas el desafío, que es el que le planteamos a la gente el episodio anterior, para ver si adivinaban de qué iba a ser el tema del próximo episodio, que es en el que estamos. Así que si quieres, resuélvelo y así empezamos. En el episodio anterior os decíamos que hay una curiosidad, y es que los huracanes que tienen nombres femeninos o asociados a nombres femeninos causan mayores daños que los huracanes asociados a nombres masculinos. Y os preguntábamos por qué creíais que era esto, ¿no? Aquí lo primero que cabe pensar es que dices, bueno, esto será porque le ponen el nombre relacionado con algún tipo de variable que pueda afectar a esto. Entonces dices, bueno, pues si ha hecho más daño, le han puesto un nombre femenino o tal. O sea, podéis pensar que está relacionado con cómo se ponen los nombres, pero la realidad es que los nombres de los huracanes se ponen antes de que se sepa la virulencia que tiene ese huracán. De hecho, los nombres de los huracanes ya están puestos y se hacen de una forma un poco aleatoria. Y además van alternando nombres asociados a nombres masculinos y femeninos, más o menos. Entonces, realmente ahí no hay una correlación que pueda venir por ahí. Y la curiosidad viene porque lo que se ha estudiado, aunque hay conflicto como siempre en todos los estudios, pero bueno, esto es algo que afirman algunos estudios, y es que la gente se prepara menos cuando es un nombre femenino que cuando es un nombre masculino. Y en ese prepararse menos, como están menos preparados, se producen más daños. Yo creo que esta es de las correlaciones. Lo siento, he desvelado ya lo que vamos a hablar hoy. Creo que es de las correlaciones más curiosas que yo he escuchado. No sé qué te parece a ti, MJ. Pues me parece un sesgo tremendo. No sé si asociado al género o asociado a otras cosas, ¿no? A lo mejor pensamos que por tener ese nombre de mujer va a ser algo más dulce o algo más... No lo sé, no sé si viene por ahí. La verdad que me genera un poco un conflicto unos sentimientos encontrados. Pero bueno, precisamente de eso va el programa de hoy. Nos vamos a meter pues en un tema que normalmente causa bastante controversia, bastante confusión, y es justo lo que tú apuntas, Diego, la diferencia entre correlación y causalidad. Algo que creo que es con lo que convivimos todas las personas que trabajamos con datos, tanto en marketing digital como en otros ámbitos. No sé si tú lo has vivido mucho en tu trayectoria, te lo has encontrado, ¿no? Todos los días de mi vida, yo creo que en algún momento voy a decir por primera vez la frase, voy a hacer un poco spoiler del final, pero por favor, correlación no implica causalidad. Esto es una frase que yo me tatuaría, la pondría en todas las oficinas, en Arial 25, en todos los documentos. O sea, creo que no ha habido algo que me haya acompañado durante más tiempo en mi trabajo que esta afirmación, que es que correlación no implica causalidad, y esto a mucha gente le cuesta entenderlo, le cuesta muchísimo. Pero bueno, hoy vamos a intentar dar un poco de luz también en este tema. Pues intentemos entonces aclarar esta diferencia, porque creo que nos ha acompañado durante mucho tiempo y a lo mejor hay gente que todavía no lo diferencia. Y sobre todo vamos a intentar en el programa de hoy pues utilizar ejemplos que puedan ser, pues eso, sencillos y claros, y de la parte de marketing digital o la parte de SEO, pues cómo podemos a lo mejor con algún consejo, alguna estrategia que vamos a comentar, mejorar cada vez que trabajamos con datos. Así que, bueno, comentar como siempre en todos los programas, estamos en redes, Twitter, LinkedIn, Instagram, bueno, estamos ahí.
tanto Diego como yo lo comentamos siempre. Cualquier comentario, cualquier feedback siempre bienvenido porque eso nos hace mejorar. Y ya sabes, comparte tus ideas, suscríbete, dale like, haz lo que quieras, pero síguenos, que Numeritos está a tope. Bueno, Diego, yo creo que en esta parte ya fuera de la introducción, creo que sería interesante a lo mejor mencionar algún ejemplo, ¿no? Que nos puede llevar a equívoco, que esto creo que los ejemplos cotidianos son los que más claro dejan, sí. Vamos a poner, si te parece, un ejemplo que no esté relacionado con el marketing digital, así luego ya nos metemos en materia, que creo que explica uno de los factores principales cuando estamos analizando correlación y causalidad, y es un ejemplo clásico. Quiero que imaginéis que estáis revisando unos datos y de repente descubrís que en los últimos años la venta de helados ha aumentado al mismo ritmo que los ataques a tiburones en la playa, que es una cosa Ataques de tiburones. bastante... Que has dicho ataques a tiburones y digo, ostras, a ver si estamos maltratando tiburones a la vez que comemos helados. Sí. No, perdón. Ataques de tiburones a la playa hacia personas aumentan al mismo ritmo que la gente come helados. Es una correlación que se da. No es tampoco una correlación inventada de la nada, sino que esto sucede. Cabría pensar si los helados llaman a los tiburones, si es que tenemos tiburones enloquecidos por arrebatarnos nuestros helados en la orilla de la playa y por eso está sucediendo esto. Obviamente no es esto lo que está sucediendo. Y en este ejemplo clásico de correlación, lo que está sucediendo es una correlación sin causalidad y lo que está interviniendo es lo que llamamos una variable de confusión. Que la variable de confusión en este caso es el calor. El aumento de las temperaturas lo que hace es que aumenten la cantidad de helados que consume la gente y lo que hace es que aumenten los baños en la playa y por eso los ataques de tiburones, porque hay más gente a la que atacar. No es que los tiburones se hayan vuelto locos por los helados, aunque sería una gran campaña para alguna marca de helados, la verdad. Vale, entonces tenemos dos variables, la variable consumo de helado y la variable ataques de tiburones, que aparentemente crecen al mismo ritmo o a la misma velocidad, ¿vale? Si solo nos fijamos en eso, estaríamos pensando que hay una relación entre ambas variables, porque crecen de la misma manera, ¿no? Entonces ahí podríamos estar hablando de la correlación. Sin embargo, hay alguna información oculta ahí que no estamos teniendo en cuenta, que en realidad nos haría descartar que el crecimiento de una de las variables es la causa, o sea, están relacionadas por una causa, ¿no?, común. Es así, ¿no? Una es la causa de la otra. No, eso es. Esa es la clave, que no es una es la causa de la otra, no hay una causalidad, no hay una causa-efecto entre esas dos variables. Hay una causa-efecto entre una tercera variable, que es esa variable de confusión, que sería el calor. Que no hemos tenido en cuenta previamente o que en el primer análisis rápido, precipitado, nos reímos diciendo, ostras, nos quieren robar nuestro helado los tiburones y nos atacan, ¿no? Eso es. Pero no estamos teniendo en cuenta que hay una variable oculta, en este caso una variable de confusión, que es la que lía todos los datos, ¿no? O todos los análisis. Eso es. Y realmente esto se nos da en nuestro día a día. O sea, esto es lo que nos suele pasar, que estamos buscando correlaciones, encontramos correlaciones y atribuimos causalidades cuando realmente solo tenemos una correlación y la causalidad está en otro lugar donde no estamos mirando. Creo Vale. que es bastante clave como este concepto. Yo creo que aquí ya hay un aprendizaje importante, por lo menos de cautela, ¿no?, para la gente que en todo momento piense que puede haber alguna variable oculta o no tan evidente, que es la que está boicoteando nuestra conclusión, ¿no? Esto, mira, yo no quiero quedar aquí como abuela cebolleta del SEO, pero me recuerda mucho, un poco sí. Pero un poco sí. Un poco sí lo voy a hacer. Me recuerda un poco, en la actualidad, ahora mismo hay como muchos cambios de algoritmo, ¿no?, de Google. Y muchas veces, como hacen tantos cambios tan seguidos, a veces coinciden con fechas señaladas, tipo, yo qué sé, Black Friday o un festivo o unas vacaciones, ¿no?, que son momentos en los que cambia por completo los datos, ¿no?, a lo mejor de tráfico de una web o lo que sea.
Entonces, muchas veces no puedes atribuir o no puedes establecer correlaciones entre cosas que has hecho y resultados que estás obteniendo, ¿no? A veces puede ocurrir esto. También porque hay muchos factores alrededor cambiando, ¿vale? Entonces, muchas veces es una cuestión de que no se puede aislar por completo para entender si lo que estamos haciendo tiene el efecto que esperamos. Pero es que si nos vamos a, yo qué sé, 10, 12 años atrás, que digamos que los cambios de algoritmo eran mucho más, voy a decir simples, pero no es la palabra, pero bueno, más simples que ahora sí, Eran más simples de entender, seguramente, y seguramente. eran más simples en general, Sí, afectaban a menos variables. justo. Entonces, tú, por ejemplo, podías ser afectado por un cambio de algoritmo que fue muy famoso, que era Google Penguin, ¿no? Pingüino, que era para tema de enlaces de mala calidad o que habías hecho compra de enlaces masivas o cosas así, ¿no? Entonces, si a ti te afectaba ese cambio de algoritmo, tú ya tenías una manera de comprobarlo muy fácil, que es, vale, primero, reconozco que he hecho cosas que no tendría que haber hecho, ya lo sabes. Tú ya sabes que ese listado que tienes en ese Excel, que son enlaces desde sitios un poco así, ya es el primer indicio de que la correlación entre han lanzado un cambio de algoritmo y mi tráfico ha caído, pues puede ser que esa correlación sí sea causa-efecto. Pero en la actualidad, pues eso es mucho más difuso y mucho más difícil de abordar. Así que me ha recordado un poco el helado tiburón con cambio de algoritmo y descenso o aumento de tráfico, que ahora es más complicado de establecer esa causalidad. Y es lo que comentas. Ahora ya los algoritmos, para empezar, cuando Google dice ha habido una actualización del core, pues dentro de ese core, que se dice rápido, entran unas 27 variables diferentes que afectan en diferentes grados y entonces hacer sacar esa causalidad de qué es lo que yo estaba haciendo y por qué es por lo que me está a mí afectando, pues se hace muy, muy complicado y muy, muy difícil, ¿no? Y es verdad que cuando estábamos en época de animalitos, Penguin, Panda y toda esta fauna de Google, era muy sencillo. Sobre todo porque era sencillo, porque además, nada más que sacaban la actualización y te decían sobre qué había afectado la actualización, tú ya no necesitabas ni siquiera ir a Analytics ni ir a nada, ya sabías de sobra cuál había sido tu estrategia y ya sabías de sobra si esa estrategia estaba jugando en el límite o te podía haber afectado o no. O sea, creo que era muy sencillo sacar esa causalidad. Ahora, sin Sí. embargo, es mucho más complicado. Porque ahora cuando Google te dice que tienes que mejorar la calidad o la usabilidad dentro de tu sitio, sí, hay métricas y tenemos métricas, pero son métricas que cuesta más ver y sobre todo que se ha ido todo complejizando mucho más y hay mucha más competencia. Entonces ahora ya estamos jugando, digamos, en la Champions del SEO. O sea, al principio de los buscadores, pues era muy sencillo hacer cambios y mejorar. Ahora ya todos no sabemos cuáles son las reglas básicas y lo que hacemos es ir a ganar, ¿no? Es más complicado ganar cuando está jugando la Champions que cuando está jugando en Sí. Alevines. Y sobre todo que ahora están pasando cosas todo el tiempo y hay muchas más cosas. Quiero decir que no solamente es competidores y un algoritmo de Google, sino el algoritmo de Google ha evolucionado muchísimo. Está compuesto por miles de algoritmos dentro del propio algoritmo. Entonces, a partir de ahí, ya no solamente es competidores, son hojas de resultados, son los usuarios, son múltiples dispositivos por los cuales la gente navega. Y luego también hay mucha parte de canales que puedan estar, entre comillas, pisándose entre sí, como puede ser pues, una persona que busca en un buscador está impactada por resultados orgánicos y por resultados de pago. También por resultados que son, entre comillas, más inocuos, que son respuestas directas del propio buscador. Entonces, es un ecosistema que se ha hecho más complicado y cuanta más ruido pueda haber en ese ecosistema, más complicado va a ser entender qué es una correlación y qué es algo que tiene causalidad o que tiene causa-efecto. Así que vamos con el programa para ver si podemos ayudar a la gente a bucear, ¿no?, en este mundo de posibilidades. Vamos a ver si damos un poquito de ayuda para que la gente no se nos desespere y abandone. Entonces, con esta contextualización, ¿no?, o con esta introducción así un poco a la materia, bueno, vamos a ver cómo podemos profundizar y yo creo que es importante en todo lo que es ámbitos de marketing digital tener muy claro cómo podemos detectar esas correlaciones, ¿vale? Entonces, no sé si tú quieres comentar a lo mejor algunos consejos, sobre todo orientado a evitar problemáticas de, mira, hemos hecho un análisis, hemos sacado unas conclusiones
incorrectas o inexactas y nos han llevado a tomar malas decisiones. Entonces, un poco orientado a evitar eso, ¿qué podemos hacer para a lo mejor detectar las correlaciones? Yo creo que hay tres preguntas que nos podemos hacer de forma rápida para ver si vamos en la línea y vamos en el buen camino o no. Luego ya veremos métodos más en profundidad, pero así como de primeras, con esto que hablábamos de las correlaciones que encontramos y no sabemos si realmente tienen una causalidad o no tienen una causalidad, el ejemplo de los tiburones y los helados, a esto lo llamamos correlaciones espurias. Son correlaciones que aparecen de forma un poco por el azar, de forma un poco azarosa y que realmente no hay una causalidad detrás. Pues para detectar estas correlaciones hay tres cosas en las que nos podemos fijar. La primera que podemos hacer es visualizar los datos. Muchas veces un gráfico nos va a ayudar a detectar patrones que no tienen un sentido lógico. O sea, muchas veces simplemente poniendo las dos variables en un mismo gráfico vemos ya si aquello tiene sentido o aquello nos choca un poco. Otra es una cosa que nos va a ayudar siempre en el análisis de datos, que es aplicar el sentido común, que es una cosa bastante sencilla y que hacemos bastante poco. Preguntarnos si realmente hay un mecanismo lógico que explique cómo una variable afecta a la otra o si realmente lo que estamos es viendo un poco fantasmas donde no los hay. La lógica pura es un pensamiento crítico, esto que tantas veces nos ha hecho falta y hemos obviado. Y una tercera cosa es buscar una tercera variable. Lo que hemos hablado antes de la variable de confusión, ¿no? Lo que era la variable calor en el ejemplo de los helados y los tiburones. Que es lo que muchas veces nos puede explicar la causalidad muchísimo mejor que la correlación primera que hemos encontrado entre dos variables que aparentemente no tienen ningún tipo de sentido. No sé cómo lo ves. A ver, son tres aspectos que creo que son vitales. Ahora, no sé si la gente lo hace, la verdad. Honestamente, no sé si la gente lo hace. Creo que la parte de sentido común, de preguntarte si tiene sentido o no que ocurra o que haya una causalidad, ¿no?, entre dos cosas que aparentemente no tienen nada que ver una con la otra, creo que eso quiero pensar que todo el mundo más o menos lo aplica. Pero yo creo que a lo mejor ahí en la parte de visualización no sé hasta qué punto la gente sí que lo lleva a cabo. Pero bueno, no sé si nos llevamos estos tres consejos a nuestra página web o a un proyecto que tenga que ver con SEO, con marketing digital. Una posible situación, un posible ejemplo podría ser, oye, veo que mi página la visita mucha gente por la noche, ¿no? O la gente que la visita por la noche realmente convierte mejor. A lo mejor puedes pensar, no, es que por lo que sea, la gente que viene a esas horas es la causa de que mi conversión sea mejor. Entonces, aquí yo creo que tendríamos que hacer un análisis un poco en la línea que tú comentas, ¿no?, para entender que a lo mejor esas personas vienen de una campaña específica o se ha hecho algo específico que hace que esas personas conviertan mejor, ¿no? No lo sé. Igual no es el horario. Claro, esa es o igual sí es el horario, que va a depender, fíjate aquí, el aplicar el sentido común nos va a servir mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba pensando ahora, según ibas hablando, se me estaba ocurriendo las páginas web de póker online, por ejemplo, estoy seguro que tienen mucho más tránsito por la noche y que tienen mucha más conversión, por así decirlo, por la noche que durante el día. Pero claro, es que eh, tiene cierto sentido, ¿no? El modo que tienen algunas personas de jugar al póker, que es cuando vuelven de fiesta y de repente dicen, pues me voy a echar una partida de póker. Entonces, ahí sí que tendría cierto sentido, ¿no? Sin embargo, si nosotros tenemos un negocio que no tiene que ver con el cómo la gente consume nuestro producto o servicio, no tiene nada que ver con la franja horaria, pues cabría mirar si es que hay una campaña que se está activando por la noche y es por eso por lo que está convirtiendo más la gente, ¿no? O sea, quiero Sí, sí, decir, si no total. somos la teletienda, que quizás en la teletienda igual tiene sentido, ¿no? Entonces, en esto, en el aplicar el sentido común nos va a dar muchas pistas antes que sacar la correlación de es que por la noche convierto mejor. Bueno, a lo mejor es que por la noche convierto mejor porque soy la teletienda y salgo por la noche en las teles. Claro, Y, o ha salido, yo qué sé, un youtuber y ha mencionado tu producto a esas horas y de eso es. repente te lo ha comprado un montón de gente. Pero claro, a lo mejor también puedes ver que este mes ha pasado eso, pero que los meses anteriores no ha pasado así. Entonces, bueno, ahí es verdad que
esa búsqueda de patrones también nos puede ayudar a entender si era una falsa, ¿no? O sea, era una falsa alarma. En este caso no es una causalidad real. Entonces es curioso porque, o sea, a mí de este tema me genera mucha intriga, mucha curiosidad y siempre ha sido algo como que al final el encontrar la causa parece como la búsqueda del tesoro, que es una cosa que es bastante divertida cuando tienes los datos. Claro, cuando tienes los datos y no tienes a un jefe o a una jefa nerviosa pidiéndote que encuentres la causalidad por encima de todo, porque aquello tienen que entenderlo sí o sí, ¿no? Pero que en realidad es un poco a lo que nos dedicamos en el día a día, muchas veces en el análisis de datos, ¿no? A buscar Sí. esa causalidad y a veces la encuentras donde menos la esperabas, o a veces es la explicación más sencilla, es la que vale, ¿no? Y ahí hay que aceptar la explicación sencilla, ¿no? Pero que creo que está la clave en esto que hemos comentado, ¿no? De visualizar los datos, aplicar un poco el sentido común, buscar si hay una tercera variable que pueda explicar esa causalidad. Sí, no, y que luego también ocurre que hay muchos tipos de causalidad. Quiero decir que puede ser que A cause B o que B cause A, que no es lo mismo. O yo qué sé, o que tengan causas comunes. O sea, puede haber muchas situaciones, o incluso puede haber simplemente mala suerte. O sea, datos que están ocurriendo o situaciones que están ocurriendo y que simplemente se asocien esas variables por azar. Pero bueno, creo que sería guay si a lo mejor pasamos ya a ver métodos para establecer la causalidad. Aquí también tenemos 2 o 3 cosas que comentar, ¿vale? No es mucho más fácil ni mucho más difícil identificar la causalidad que detectar las correlaciones, pero bueno, todo tiene su cosa. Entonces, cuéntanos, Diego, 3 formas de establecer causalidad. Traemos 3 formas, que puede haber infinitas más, pero bueno, traemos 3 formas que son como las más comunes o las más sencillas de aplicar, si quieres. Y además aquí, de las 3 que traemos, yo soy muy fan de 2 de ellas y no son ninguna de las 2 son las más utilizadas en el día a día. El primer método que traemos para establecer esta causalidad es utilizar test A/B, que esto es una cosa que se utiliza, pero para mi gusto se utiliza relativamente poco. O sea, se utiliza sobre todo en conversión y se utiliza en cosas muy concretas, pero se utiliza poco en general. O sea, no sé, yo por ejemplo en el SEO no lo he visto mucho. Los test A/B y se pueden implementar, igual que se pueden implementar otras cosas, se puede implementar un test A/B y no sé, no lo he visto mucho. No sé cuál es tu experiencia en este sentido, pero A ver, TESAB es verdad que es algo mucho más extendido en disciplinas de conversión, de CRO, pero en SEO sí que hay muchos proyectos que te permiten hacer pruebas, ¿no? Pues a lo mejor tú tienes la hipótesis de que si haces el cambio X vas a obtener el resultado Y, y entonces en vez de aplicar eso a toda la web, lo aplicas solo a un segmento de URLs o solamente a una sección muy concreta. Para aplicarlo a esa sección concreta tienen que darse unas características, porque también tienes que medir cómo va a ser el impacto de esa acción, ¿no? Entonces, claro, tienes que saber un poco el punto de partida de esas URLs, en qué punto se encuentran a nivel de rendimiento, en qué están posicionando, qué tráfico tienen, un poco dónde están, para que lo que vas a aplicar esté un poco aislado y puedas luego poder atribuirle el resultado que obtenga, o sea, la diferencia con el punto de inicio. Entonces, es algo que se hace. Nosotros lo hacemos en todos los proyectos en los que se puede hacer, no se puede hacer en todos. Pero sí, es una metodología que creo que habría que animar a que todo el mundo tenga un poco una mentalidad de prueba-error, porque si no vas a perder mucho tiempo implementando cosas que no sabes realmente si van a impactar. Eso para mí es la parte más, o sea, más allá de correlación o de causalidad, es más la eficiencia de acciones y la inversión de tiempo de hacer X cosas. O sea, ahí también creo que es un punto importante a tener en cuenta. luego a mí en los test A/B me pasa una cosa y es que me parece que reflejan clarísimamente, o sea, si un test A/B está bien hecho, deja poco lugar a dudas de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, pero a la gente le cuesta aceptarlo. O sea, yo he vivido un test A/B que hicimos para ver si las campañas de pago, las campañas de búsqueda en términos de marca eran rentables o no eran rentables, o si quitábamos las campañas, asumía el SEO toda la parte de pago
de las búsquedas y el experimento no dejó ningún tipo de lugar a dudas, nos ahorrábamos un dineral mensualmente, pero era algo que se venía haciendo históricamente en esa marca y, y les costó parar las campañas porque algo les decía que íbamos a perder ventas por parar las campañas de marca cuando realmente estaba demostrado que no íbamos a perder ventas, ¿no? Claro, pero hay muchas creencias ahí y hay como un statu quo, ¿sabes? Que hay que romper, que se puede romper con datos, pero sigue estando un poco el ego por un lado y por otro lado también incentivos individuales que tengan las personas. Porque, claro, yo no quiero echar piedra sobre ningún canal, ¿vale? Pero es verdad que si tú tienes una parte de tu fee o de lo que te van a pagar, lo tienes a performance, es decir, lo tienes a variable, ¿no? A resultados, pues hombre, te beneficia tener la campaña de marca para ti. Te va a beneficiar. Esa es una campaña que es muy fácil conseguir los resultados. He de decir, en este caso, que el test, o sea, es que fue maravilloso. El test nos lo hizo la agencia que nos llevaba las campañas. Y yo se lo dije a la persona que nos hizo el test y le dije, pero tú, estos resultados eres consciente que lo que hacen es que dejemos de invertir en las campañas que lleváis, ¿no? Y me dio una explicación bastante sencilla que me dejó bastante tranquilo y me dijo, bueno, yo estoy tranquilo porque quitaréis el dinero aquí, pero lo invertiréis en otra campaña y espero que lo hagáis con nosotros. Digo, pues tienes toda la razón. Esa es la idea, claro, quiero decir, me parece que es el enfoque que un cliente tiene que esperar, es decir, maximizar su inversión. Y a veces maximizar la inversión significa paro de aquí para luego poder ese dinero invertirlo en meterlo en otro lado. Que eso es algo que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Nosotros es algo que hemos propuesto en ciertos proyectos, en algunos nos lo han permitido probar, los resultados han sido los mismos que tú comentas, es decir, han sido positivos, se han podido ahorrar ese dinero y lo han podido invertir en otras cosas, en otras campañas genéricas, pero no todo el mundo está dispuesto a dar ese paso, aunque los datos digan lo contrario, ¿vale? Entonces yo creo que ahí hay muchas creencias ya personales, una serie de incentivos que hay una cadena de incentivos ahí que la gente tiene y luego hay una parte a lo mejor que tiene que ver con el ego, que no lo quiero decir de manera negativa, sino lo digo porque al final todos tenemos a lo mejor nuestra parte de querer tener razón y yo creo que eso también es algo que cada uno tiene que vencer y que empezar a pensar con un enfoque un poco más flexible. Entonces yo creo que se mezclan muchas cosas ahí. Totalmente. Bueno, pues hablando de mezclar cosas, el siguiente método que traemos para establecer causalidad son los modelos estadísticos avanzados. Y digo lo de mezclar cosas porque aquí uno de los modelos que tenemos clásicos es la regresión multivariante, que lo que va a hacer es ver, en el caso de que haya más de una variable que afecten, cómo afectan y si podemos sacar ahí una correlación y si realmente podemos hallar esa correlación multivariante, ¿vale? Que volvemos a lo mismo, no implica que esa correlación no implica una causalidad, pero es cierto que, bueno, con estos modelos ya podemos meter más de una variable dentro de nuestro modelo y al meter más de una variable, pues podemos encontrar más correlaciones, ¿no? Puede ser un poco más robusto. Este yo creo que quizás es de los métodos más utilizados. Yo decía que íbamos a hablar de 3 y que había uno que para mí creo que es de los más utilizados y es el que, no el que menos me gusta, creo que es el más complejo de entender, el más complejo de abordar también, muchas veces, y no sé si es el mejor método el 100% de las ocasiones. Hay veces que sí, que podemos jugar porque tenemos un montón de variables y tenemos datos que son muy ricos y podemos, simplemente aplicando un modelo estadístico, podemos obtener grandes resultados, pero muchas veces creo que se descartan los otros dos métodos que vamos a comentar simplemente por la sencillez aparente de aplicar un modelo estadístico. Que digo sencillez aparente porque luego cuando te pones a aplicarlo, la realidad es otra. Supera la afición. Sí, a ver, esta parte de modelos estadísticos así más avanzados, a lo mejor la gente piensa que no está al alcance de cualquiera. Yo creo que sí que lo está. La cuestión es que también, pues, hay que darle la oportunidad, hay que considerarlo, ¿vale? Porque además son modelos potentes que te permiten no solo analizar variables numéricas, sino variables también cualitativas. Entonces, creo que tienen mucho
mucho por ayudarnos. Lo que sí que es verdad es que lo más accesible para todo el mundo, los test A/B están mucho más instaurados, ¿no? Y por cierto, antes estaba yo hablando, cuando has dicho lo del test A/B, que yo estaba explicando lo del SEO, en realidad yo no estaba hablando de test A/B, porque yo estaba hablando de experimentos controlados, que es el tercer punto, ¿no? Que es el tercer método. Y lo he confundido con el test A/B. Bueno, que en realidad los experimentos controlados pueden ser un test A/B, o sea, son dos metodologías que pueden convivir. No son una cosa o la otra, ¿no? Pero sí, Sí. los experimentos controlados sería el tercer método que queríamos comentar aquí. Que para mí, los experimentos controlados son los que más potencial tienen porque son los que menos he visto. Entonces, los que menos he visto en general en el marketing digital. Es verdad que los experimentos controlados pues tienen aquello de que creamos una situación un poco artificial y un poco de laboratorio, ¿no? Esto Sí. que es como que podríamos traernoslo muy del mundo académico y que al final pues eso tiene sus limitaciones, ¿no? Que luego cuando lo traspasas a la realidad pues hay un cambio de parámetros que se puede ajustar más o menos a la realidad. Pero yo creo que para mí es como la gran esperanza por eso, porque no lo he visto, apenas he visto experimentos controlados, algún test A/B, como comentabas, que puede ser una forma de hacer experimentos controlados, ¿no? Pero lo he visto muy poquito. O sea, he visto muy poquito el decir, vamos a hacer este experimento con estas variables súper controladas, con estas hipótesis, o sea, eso lo he visto Sí. muy, muy poco llevado a la práctica y creo que tiene potencial. A ver, en el mundo del SEO sí que se ve bastantes experimentos. Otra cosa es que esos experimentos estén ejecutados de manera controlada, ¿vale? O con una metodología cercana al Claro. método científico, que haya un grupo de control, ese tipo de cosas. Entonces, la intención yo creo que sí está. Habrá algunos experimentos de ese tipo que a lo mejor, si se han ejecutado de una manera, sin una metodología como tal, pues a lo mejor puede llevar a equívocos o puede llevar a conclusiones un poco más ambiguas, inexactas, ¿no? O eso, o puede cambiar la opinión de alguien sin tener un rigor científico haciendo esa prueba. Entonces yo creo que ahí a lo mejor, incluso, mira, podríamos hacer un programa solo de experimentos controlados, que sería muy molón. Quería decir también que hay una herramienta específica para SEO, que es para hacer test A/B específicamente de SEO, que es Search Pilot, ¿vale? Lo dejaremos en la descripción. Pero vamos, yo coincido contigo, tanto los test A/B como los experimentos controlados creo que son las vías, digamos, con menos barrera de entrada, digamos, y a lo mejor la parte más de estadística avanzada, pues ahí siempre va a estar, necesitamos a alguien que controle de estadística para poder entender qué hacemos y cómo lo interpretamos después. No sé si estás más o menos en la misma línea. Estoy en la misma línea y es lo que te decía un poco, ¿no? Yo creo que me sorprende porque creo que el sector va muy hacia los modelos estadísticos avanzados, ¿no? Y sobre todo con la llegada de las IA generativas y con todo esto que parece como que se hace más accesible un poco todo por esa vía y parece que todo tiene que ser estadística y todo tienen que ser matemáticas y lo decimos nosotros desde un podcast que hemos sacado hablando de estas cosas, ¿no? Pero que el análisis de datos para mí va mucho más allá de los modelos estadísticos avanzados y que hay cosas mucho más accesibles, más sencillas que podemos utilizar, que podemos hacer y que vamos a obtener grandes resultados ahí. Ese es un poco mi alegato en contra de los métodos estadísticos avanzados desde un podcast Tirémonos piedras. especializado en Venga, análisis de empieza datos. tú. Sí, a ver, yo creo que para mí es una skill, la parte de análisis de datos sí o sí es una skill que tiene que estar en todos los equipos que trabajen con marketing digital, sí o sí. No solo ya por la cantidad de datos que manejamos, sino porque es muy fácil equivocar una correlación con algo que realmente sea una causalidad. Es muy fácil, ¿vale? Es muy fácil equivocarnos y atribuir algo Sí. atribuir un resultado a algo que no lo ha causado. Entonces, creo que quien está escuchando esto es el momento. Esta es la señal para invertir en mejorar nuestras skills de analítica de datos. Es esta señal. Tampoco voy a decir, no, haz el máster de Web Kinsing. No. O sea, es simplemente algo más inspiracional y aspiracional. O sea, que tenemos que trabajar nuestros perfiles para ser mejores profesionales y la parte de data es ahora mismo obligatorio. O sea, no lo podemos prescindir. Entonces,
hablando de marketing digital, yo creo que a lo mejor Sí. podemos contar un análisis un poco más concreto de todo lo que estamos hablando aquí, ¿no? Sobre marketing digital, que esté relacionado con marketing digital. Vamos a decir varios ejemplos, ¿no? Para que la gente también tenga varias líneas, ¿no? Vamos a poner varios ejemplos. Yo voy a pasar directamente a un ejemplo que me sucedió trabajando también. Y este está relacionado con el marketing digital y está relacionado un poco con el mundo offline, que creo que en este sentido tú a lo mejor has tenido también algún ejemplo. Teníamos en la marca para la que trabajaba, teníamos una serie de patrocinios en eventos, unos eventos muy concretos que sucedían en unas fechas muy concretas y una vez me pidieron que sacara una correlación para evaluar esos patrocinios de los eventos, cómo afectaban a las ventas. Una cosa que os recomiendo que nunca hagáis. Eh, Os recomiendo que nunca hagáis, porque si tú tienes un evento que vas a patrocinar, la Nochevieja Universitaria, que ha sido aquí en Salamanca hace poco, y pretendes correlacionar cómo el patrocinio de la Nochevieja Universitaria, que es una noche, un día, viene muchísima gente, cómo correlaciona con tus ventas, es realmente complicado. Y hay unas cuantas empresas que se dedican a hacer estas cosas y yo tengo ciertas dudas acerca de la metodología esta, ¿no? Porque tú intentas sacar una correlación y dices, vale, pues yo tengo un evento que sucede, pues imaginemos, tengo un evento que sucede cada 15 días, ¿no? Nosotros con el podcast, cuando lo lanzamos, tengo un evento que es cuando sacamos cada uno de los capítulos. Imaginaos que alguien se atreve a patrocinarnos el podcast y entonces tendría ese evento, ¿no? Tendría el evento de cada vez que lanzamos un capítulo, pues la marca que nos patrocine, pues tendría ese evento, ¿no? Si quieren correlacionar eso con ventas, ¿qué haces? Te coges una ventana de ventas de los días siguientes a los que sale el capítulo y ahí a lo bruto intentas sacar una correlación. No va a salir, probablemente, eso que tenemos millones de seguidores, pero probablemente no salga tan clara esa correlación porque la gente no toma la decisión de comprar según escucha el patrocinio, quizás espera unos O no días, tiene unas semanas o impacto. incluso unos meses, o quizás no tiene impacto, entonces es muy difícil sacar esa correlación, ¿no? Hay modelos por ahí. A mí me gustaba mucho utilizar un modelo, antes he tirado piedras en contra de los modelos estadísticos, pues ahora voy a mencionar uno que a mí me gusta por, por aquello de compensar. Google sacó una cosa que se llamaba el Causal Impact, que es un modelo estadístico que básicamente tú le das en una serie temporal, tú le marcas una fecha y te dice si ha habido algún cambio en la variable que estás analizando en esa serie temporal. Y funciona muy bien, es muy robusta matemáticamente hablando, pero claro, tiene las limitaciones de que, pues, yo, por ejemplo, eso fue lo que intenté utilizar para el análisis que os comentaba de los patrocinios y la realidad se impuso y evidentemente no salió allí correlación por ningún sitio, ¿no? No era posible analizarlo así. Entonces, creo que esto pasa mucho con las campañas de branding. En general, estoy hablando de campañas offline, sobre todo, que cuesta mucho sacar la correlación y cuesta mucho más sacar una causalidad de cuántas ventas o cómo mejora nuestra marca por las campañas de branding. Yo lo que me surgen con este tipo de casos son muchas preguntas, porque, a ver, sin ánimo de juzgar a las personas que piden ese tipo de cosas, ¿no? Que al final es un negocio y hay que intentar justificar y ver el retorno como es. Pero es una cosa, entre comillas, difusa porque, claro, habría que establecer ese patrocinio en qué consiste, porque, yo qué sé, si alguien nos paga para patrocinar numeritos y el patrocinio consiste en que vamos a poner el logotipo mientras el programa se emite, ¿no? ¿Qué impacto puede tener eso? ¿No? ¿Y cuánto tiempo puede tardar en impactar eso, en hacer mella en la gente que nos sigue? Otra cosa es los patrocinios que son, imagínate, nosotros metemos una cuña en el programa y decimos, este programa lo patrocina fulanito, que tiene esta herramienta que hace no sé qué y que puedes conseguirla más barata con el cupón numeritos gratis. Me lo invento, ¿eh? Quiero decir, que habría un poco que acotar ese tipo de cosas, porque un patrocinio que simplemente va a salir el logotipo en el evento, ¿no? En la Nochevieja Universitaria, o si hemos patrocinado un equipo de fútbol, va a salir el logotipo, ¿no? En la camiseta. Creo que eso es infinitamente más difícil de medir cómo impacta
que cuando hace 20 años alguien ponía una valla publicitaria, ¿no? Que al tener menos presencia Totalmente. en el resto de sitios, tú más o menos controlabas tus ventas normales y el día que sobresalía, pues a lo mejor podías atribuirlo a la valla, no lo sé, depende de cuánta gente pase y un montón de cosas. Pero estamos un poco igual de, entre comillas, ciegos que la valla, en ciertos aspectos, ¿vale? Sobre todo cuando tiene que ver con marca, que tiene muchas, creo que tiene como muchas, ¿cómo lo digo? Muchas dobleces, o sea, que la gente busque más una marca puede estar siendo influenciado por muchos motivos. No solo porque hayamos patrocinado algo, no solo porque hayamos hecho, yo qué sé, X acciones. Me viene el caso de un proyecto que hace lanzamientos de productos en fechas muy concretas, ¿no? Pues son productos muy exclusivos, de diseñadores, no sé qué, no sé cuánto, lo lanzan cada X tiempo. Genera mucho hype, es decir, hay mucha gente esperando que se lance eso. Es decir, va a haber muchas búsquedas antes, va a haber muchas búsquedas durante y seguramente después ya las búsquedas se desploman, ¿no? Entonces, esto también te van a buscar por nombre del producto que se lanza más tu marca, porque la gente ya sabe que tú lo ofreces, ¿no? Entonces ya te va a influenciar en que la demanda de tu marca en Google se va a mover. A veces se va a mover porque lanzas productos con X periodicidad, a veces se va a mover porque haces un Black Friday muy agresivo o con muchas campañas, o a veces se va a mover porque, yo qué sé, que esto tú lo habrás vivido, porque sales en la tele. Entonces, son aspectos Totalmente. que a la hora de cuantificar eso y de intentar correlacionarlo con, vale, he pagado no sé cuánto en estas campañas, he hecho no sé cuántas cosas y ahora esto cómo influye en las ventas, ¿vale? O sea, creo que estamos en un momento con muchos retos porque no es tan fácil de hacer. Es totalmente. Ahí es, fíjate, en el ejemplo que ponías, ese, al final podríamos decir que es un ejemplo de co-branding, que trabajan dos marcas. Y esto sucede a veces cuando la marca que es, digamos, vamos a poner ejemplo, una marca distribuidora de otras marcas, es relativamente potente, pero no tan potente como las marcas que distribuye. Por ejemplo, imaginaos el caso de Inditex, no nos patrocinan. Vamos a coger el ejemplo de Zara que decide sacar, que es una marca súper potente, con mucha presencia de marca, que hace sus cosas y tendrá su número de búsquedas en Google por marca propio suyo, y de repente hace una colaboración y yo qué sé, y saca camisetas con la cara de Ibai, que es una marca también muy potente, ¿no? Ese pico de búsquedas que va a tener cuando lance esa campaña con ese producto concreto, que era un poco lo que podías comentar tú antes, ¿no? Claro, ¿hasta qué punto le atribuyes sacas una correlación y una causalidad de cuántas búsquedas son por Zara y cuántas búsquedas son por Ibai, ¿no? Cuando estás jugando con dos marcas ahí realmente potentes, ¿no? Es complejo, o sea, es realmente difícil de hacer. O sea, cuando estamos jugando con branding, yo creo que se complica un poco la jugada y muchas veces lo que tenemos es que hacer un poco acto de fe, porque nos va a costar sacar exactamente la rentabilidad de esas Otro campañas. momento, abuela cebolleta, esto ya pasó cuando se decidió Google Analytics anonimizó los datos de keyword a nivel de palabra clave, ¿no? En los informes de tráfico. Nosotros antes, eso fue un hito, fue todo un cambio de paradigma. Hasta ese momento, pues si tú buscabas en Google Zara y salías el primero, pues tú ya sabías cuánto tráfico exactamente te traía la palabra Zara, ¿vale? Tú ya sabías, o sea, tenías la palabra, la posición y cuánto tráfico tienes cada mes, ¿vale? Entonces tú ya sabes exactamente el CTR que tienes, sabes todo. Y llegó un punto que esa información desapareció de los informes de Analytics. Entonces, muchas empresas que trabajaban para clientes y trabajaban con un variable a fin de año, ese variable siempre solía ser en base al tráfico no marca, ¿vale? Porque el tráfico marca, pues lo posicionas fácilmente. Entonces, el tráfico no marca, si tú llegabas a X porcentaje de incremento, pues podías cobrar un bonus de no sé cuánto, pues lo que se hubiese pactado, ¿no? Y ahí estaba también un poco el tema, cómo ahora separamos ese tráfico que ya es, entre comillas, le llamaban not provided, cómo lo separamos y cómo sabemos qué tráfico no provided es de marca y cuál es de no marca para poder yo sumar a mis
a mis informes. Y ahí, claro, pues ahí pasaba de todo, ya te puedes imaginar. Pues ahí habría gente que sería legal y lo intentaría, haría pues a lo mejor un baremo de cómo ha sido durante el año, o sea, intentaría hacer esa proyección, y hubo gente pues que a lo mejor pues lo metería en otro saco, ¿no? Para intentar cobrar, sí. Aquello fue divertido, ¿eh? Aquel momento fue una de las primeras veces que yo viví la muerte del SEO, tantas veces ha muerto. Con el Not Provided fue una de las primeras veces que yo viví de cerca la muerte. Dije, wow, sobrevivido a la muerte del SEO una vez Claro, más. y ahí también hemos tenido el reto, aunque mucha gente a lo mejor no ha sido consciente, pero hemos tenido el reto de cómo saber de las acciones que hacíamos, de las acciones que hacíamos, cómo atribuirle causalidad, ¿no? Cuando realmente había una parte de los datos finales a nivel de keyword que ya no teníamos. Es curioso porque ahí fue, o sea, es un ejemplo claro en el que, Google obliga al sector a decir, oye, que es que estáis mirando donde no es, o sea, estáis mirando estáis fijándoos en una causalidad que no es en la que tenéis que fijaros, porque la gente es verdad que es que vivía por y para las Sí, keywords, ¿no? Y cuando aquello se eliminó, te obligó a hacer un cambio de paradigma total de decir, vale, no me voy a centrar en las keywords, que yo recuerdo aquello fue como, vale, no nos centramos en keyword, ahora nos centramos en landing, ¿no? Y luego ha seguido Google dándote palos y diciéndote que es que sigues mirando donde no es, que te tienes que ir a mirar al usuario y cuesta, ¿no? Esos cambios como que cuestan hacerlos, ¿no? Porque tenemos ahí, porque nos vamos al final a buscar la correlación fácil y la correlación fácil es dame una keyword, si salgo arriba y vendo, pues esta es la correlación fácil que quiero hacer y no voy a más allá porque realmente que a día de hoy lo miras con perspectiva y dices, pero ¿qué pintaba la keyword? Si en realidad me debería dar exactamente igual, ¿no? Más vale que trabajemos para los usuarios que total. para las keywords. Y luego ya Pero, aterrizó Analytics pero 4. sí. Esto ya ni lo comentamos. Vale, yo creo que son 3 buenos ejemplos los que hemos comentado como, bueno, pues para llevar un poco a la vida real lo que puede suponer, los retos que puede suponer todo lo que es correlación y causalidad, ¿no? Diferenciarlo. Y yo creo que podemos cerrar esta parte con la parte de errores, ¿no? De cómo evitar, pues eso, caer en errores o cometer errores como tal. O sea, que tenemos también como tres grandes errores que queremos que evitéis a toda costa. Eso es. Hay 3 grandes errores que ya en algunos los hemos comentado. Yo creo que hemos comentado los 3 por encima, pero para que queden clarísimos. El primero es asumir causalidad por correlación, esto que decíamos al principio. Correlación no implica causalidad. Aprendeos la frase como queráis, pero a mí me ha ayudado mucho. El segundo sería ignorar el contexto, esto que muchas veces nos olvidamos y al final nos fijamos solo en las métricas y las miramos de una forma muy aislada sin tener en cuenta el contexto. Este es otro del segundo error. Y el tercer error, y no menos importante, es el de no probar hipótesis. Que esto está muy relacionado con lo que hablábamos, todo lo que hablábamos de los experimentos, sobre todo, ¿no? Ahí nos forzamos a probar hipótesis, pero es verdad que si no probamos hipótesis y nos quedamos con la primera hipótesis que encontramos, pues vamos a caer muchas veces en una falsa causalidad. Y en sesgos de confirmación, ¿no? Porque al final también muchas veces los datos los podemos estrujar para nuestro beneficio, para que digan lo que nosotros queremos. Entonces, ese ejercicio también de honestidad, ¿no? Y de bueno, pues de intentar dar con las posibles causas de una manera razonada y que tengamos un soporte en datos, pero eso, sin ignorar el contexto y sin querer tener mucha prisa, ¿no? Por tener esa causa o esa razón. Es que yo creo que en el mundo del marketing digital y del SEO en particular, nos preguntan muchas veces, no, pero ¿por qué esto? ¿Por qué ha bajado esto? ¿Por qué esto no posiciona? ¿Por qué mi competidor no sé cuánto? Entonces, son raciocinios muy profundos, necesitamos muchos datos, necesitamos también entender mucho el contexto porque, por lo que decíamos antes, el SEO ha ido evolucionando de una manera que ha ido de más fácil a menos fácil. Ahora es mucho más complejo, hay más cosas, ¿no? Hay más players, ¿no? En el mercado. Y yo creo que esto es clave, ¿vale? Tener un poco esa claridad mental de para sacar la causa de algo no tenemos que correr. Eso es, que los análisis rápidos aquí muchas veces no sirven.
Sirve más el tener el contexto bien definido, el tener las cosas claras y el saber lo que queremos encontrar, que la primera correlación en la que veamos, de repente creer que hemos descubierto la piedra filosofal, que muchas veces no va a ser así. También a veces ocurre que, bueno, no hemos hecho experimentos, no hemos hecho pruebas, no estamos tampoco tomando decisiones basadas en datos, porque a lo mejor hemos leído en algún sitio que no sé qué cosa funciona y sin haberla probado nosotros o sin haberla nosotros masticado, porque a veces lo que haya probado alguien está bien, lo ha hecho en su contexto y le ha podido dar unos resultados, pero todas las cosas hay que ponerlas un poco en barbecho, ¿no? Entonces también hay que intentar evitar tomar decisiones basadas en opiniones o en cosas que ha hecho otro que nosotros pues realmente no sabemos 100% que eso funciona en nuestro ámbito, porque nuestro contexto es completamente diferente. Entonces yo creo que es un mensaje que hay que mandar alto y claro de, bueno, es verdad que hay mucha gente en el sector digital compartiendo experiencia, compartiendo conocimientos, que eso es digno de agradecer. Y aún así hay que poner todo un poco en barbecho porque hay que intentar llevárnoslo a nuestro contexto. Y cada proyecto es completamente diferente, que yo no me canso de repetir esto. Yo creo que son un poco las claves de este episodio, ¿no, Diego? Sobre todo, pues un poco lo que hemos comentado. Esa parte de evitar los errores que son los más habituales, que el contexto es una de las bases, ¿no?, fundamentales, y que, bueno, vamos a necesitar mucho rigor para realmente identificar que algo es causa de algo, ¿vale? Y no es una simple y una mera correlación. O sea, que yo creo que son más o menos los puntos claves. ¿Estás de acuerdo? Yo espero que haya quedado claro, que a partir de ahora, pues bueno, que le pongamos más paciencia a esto de encontrar causalidades y que tengamos un poco, que haber dado un poquito alguna ayuda de cómo podemos evitar los errores a los que nos enfrentamos en este sentido. Sí, y antes de entrar en el desafío de numeritos, que os lo va a contar Diego ahora, esto es lo que deberíamos hacer todos cada vez que vayamos a analizar. Antes de sacar ninguna conclusión, preguntarnos si realmente hay una relación causal ahí, en esos datos. Parar, ¿no? Es como parar, ¿no? Como Párate y pregúntate. párate, piensa, pregúntate eso y luego ya seguimos avanzando. Y nada, yo creo que es una cosa que creo que todos deberíamos hacer, que nos va a ayudar a ser mejores profesionales. Entonces vamos con el desafío, que yo creo que todo el mundo estará esperando. A ver, ¿de qué va esta semana el desafío numeritos? Después de los huracanes, vamos a ver con qué podemos sorprender un poco a la audiencia. Bien, pues vamos allá con el desafío numeritos. El que os planteamos esta semana tiene que ver con una oficina donde el presupuesto mensual para café son 300 euros. No sabemos cuánta gente es, pero no está mal, 300 euros en café. Tiene pinta de que las jornadas laborales son largas ahí. Según los cálculos, el gasto promedio por empleado es de unos 15 euros. Y aparte de que puedan dormir regular, cuando revisan los recibos, descubren que algunos empleados pues apenas toman café, mientras que otros consumen 10 veces más, ¿vale? Entonces, ¿qué crees que es lo que está pasando aquí? ¿Hay alguien que tiene una ligera adicción al café? ¿Qué es lo que deberían analizar para entenderlo mejor? ¿Qué es lo que con estos datos que os hemos dado, si decimos que han sacado un gasto promedio de 15 euros en café por cada uno de los empleados? ¿Qué datos creéis que deberían analizar para entender mejor qué es lo que está sucediendo? El duende del café, Diego. Vamos con el desafío del café. Recordad que podéis contarnos lo que penséis acerca del desafío y cómo resolverlo con el hashtag desafío numeritos y os leeremos por ahí. Bueno, pues creo que entonces ha llegado el momento de despedirnos. El desafío ya está planteado. Que quien quiera que coja el guante, estaremos revisando redes. Y nada, aquí sí que sí llega al final del episodio. Hemos visto durante todo este ratito cómo diferenciar la correlación de la causalidad y evitar caer en trampas de datos. Y nada, y sobre todo evitar tomar malas decisiones, que al final es un poco el motivo de este podcast, ¿no?, que estamos llevando a cabo. Y nada, tanto en marketing digital como en cualquier otro lugar, creemos que esta es una clave, ¿no?, entender esta diferencia para enfocarnos en lo que realmente importa y hacer estrategias realmente basadas en datos. Eso es. Esperamos un poco que los ejemplos y que las estrategias que os hemos compartido os hayan sido útiles, que ahora tengáis un poco más de claridad sobre cómo interpretar todo esto
y que recordéis aplicarlo esto en los proyectos, que al final es un poco también nuestro objetivo con esto, es ayudaros a mejorar en los proyectos y que os sirva esto en vuestro día a día. Y yo, la pesada de las redes, recordar que estamos en YouTube y Spotify. Seguramente este podcast también lo encontrarás por otros proveedores como Google, Apple, iVoox, etcétera. Pero eso, compartirlo, suscribiros, dejar comentarios, yo qué sé, darnos amor para que nosotros sigamos empujando este podcast y sobre todo que podamos hacer una comunidad maja de apasionados y apasionadas de los datos. Nos escuchamos pronto, numeritos, y recuerda, en el mundo de los datos, cada número cuenta.